Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, López. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ha puesto alguna vez Google en Google? Google, sí. ¿Y? Y no pasa nada, no pasa nada. No. Había una leyenda urbana que decían que si lo hacías podía implosionar el... ¿Y ajedrez? ¿Ha puesto ajedrez en Google? Claro. Espera, voy a ponerlo en mi ordenador, a ver qué pasa. Un momento. Ajedrez, ¿no? Vale. Le doy. Muy bien, pues sale aquí chess.com, ajedrez, Wikipedia, hackeados. Aquí estamos nosotros, ¿eh? Claro, en su navegador le saldrá hackeados. Hombre, y en el de todo el mundo, ¿no? Y en el mío también. Ajá. Sí. O sea, si ahora los hackeados que nos están escuchando ponen ajedrez... Sale hackeados. ¿También? También. Yo lo intentaría, ¿eh? O sea, yo si fuera ellos, ahora mismo lo intentaría. Si ponen hackeados... Les sale ajedrez. No. Les saldrá gentilicio que tiene el radioescuchante del programa semanal. Puede ser. Bueno, amigos, intentadlo, que es muy interesante. Dicho esto, ¿empezamos? Venga. Hablar de Google ya es como muy 2011 a lo mejor, ¿eh? Sí, se ha quedado anacrónica. Sí, ¿verdad? La cosa. Sí. Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, ya está. Poco, en fin, tenemos una edad. Peor es Facebook. Hola amigos, amigas del tablero, bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast de ajedrez favorito. Con todos ustedes, el maestro Azuaga, un hombre que detecta el anacronismo. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Ahí en la semana, todo esto. Todo muy los bien. Calores. Los calores regular. La tos sigue conmigo. Sigue, ¿eh? Y bueno, bien. Lo mismo toso, ¿eh? Ya aviso. Ya. Una temporada entera, ¿eh? Sí, Hackeados, Azuaga, sí, López sí. Y la tos. Total, hasta que no venga el baño de sal marina, Ya. No se quitará. Bueno, cuénteme, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Sea tan amable. ¿Se acuerda de la lista de Schindler? Hombre, por favor, claro. Bueno, vamos a hablar hoy de la campeona del mundo, Liudmila Rudenko, que es una heroína que emuló a Schindler. Liudmila Rudenko. Tiene una historia preciosa, una campeona ucraniana que salvó a 300 niños del asedio nazi. ¡Wow! ¡Qué historia! Vale, pues me lo apunto. ¿Y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección Enroque Corto? Me pidió ¿Sí? usted de pedir. Sí, que no llora no mama. Claro, entonces me pidió hablar con Ayelén Martínez y creo que la vamos a tener hoy en Enroque Corto, así que entrevista top. Yo soy muy de pedir y usted es muy fácil. Sí. Bueno, en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro Luisón nos hablará sobre qué debemos chequear sí o sí antes de mover una pieza. Importante eso, ¿eh? Sí. Vale. Muy buena pregunta. Vale, y el cierre de Lujamen, de lujo. Sí, vamos a tener el saludo de uno de los youtubers más conocidos, más reconocidos también del mundo del ajedrez, Andrés Guerrero. Sí. Así que bueno, muy atentos a la pregunta y a su saludo. Vale, pues lo tenemos todo, ¿no? Venga. En esencia... esto es lo que solemos hacer, le pregunto, usted cuenta un poco y ya, ¿no? Venga, pues empezamos, ¿no? Vale, pues bienvenidas. Esto es Hackeados, programa número 32 y esto es Cuentos, Jaques y Leyendas. Pues empezamos, Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy ha titulado esto La campeona del mundo que emuló a Schindler. Sí. Es una historia preciosa, ¿eh? ¿Sí? Una historia que nos va... Además, usted va a ser testigo. Muy Testigo bien. directo, ¿eh? Me gusta. Ya le adelanto. Eso sí, tiene que teclear en la máquina del tiempo Moscú. 19 de diciembre de 1949, un frío que pela. Frío. Y Casa Central del Ejército Rojo. 19 de diciembre 1949, ha dicho, ¿no? 49. Venga, vamos allá. Venga. Verá que siempre que pensamos en Moscú, pensamos en frío, pero claro, diciembre no puede ser de otra manera. Vamos. Bueno, agárrese, ¿eh? Un poco de miedo esto. Pues aquí estamos, ¿eh? En la Casa Central del Ejército Rojo y es casi Navidad de 1949. Aquí empieza la historia. Vamos a crear un contexto, Venga. Roberto, a ver si le parece. Vamos a recordar que en la década de los 40 las coronas de campeón y campeona del mundo de ajedrez
no tenían dueño, ¿no? En 1944, Vera Menchik había muerto cuando una bomba del ejército nazi cayó sobre su casa en Londres, y 2 años más tarde, en el 46, Alekhine, lo hemos contado alguna que otra vez, apareció muerto en la habitación de un hotel de Estoril, sentado junto a un tablero de ajedrez y, bueno, con la cena recién servida, ¿no? El caso es que tanto Menchik como Alekhine habían dejado vacantes sus respectivos títulos. Bueno, hasta 1948, si no me equivoco. En aquel 48 fue el soviético Botvinnik, Mikhail Botvinnik, el que se convirtió en el nuevo campeón del mundo. Exacto, Botvinnik había tomado el testigo de Alekhine y solo quedaba por conocer quién sería la mejor ajedrecista del planeta. Por eso nos hemos ido a la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial Femenino, que tuvo lugar en Moscú, como decimos, el 19 de diciembre de 1949, en la Casa Central del Ejército Rojo. Le pido que sea testigo. ¿Qué ve usted en esta sala, Roberto? ¿Quiere que le cuente? Sí, claro. Bueno, a ver. Un salón, sí, está lleno de gente, gente muy elegante. Mucha gente. Veo un escenario que desde aquí se aprecia que está colmadito de flores. Hay banderas, sí. 1, 2, 3, unas 10, 12 banderas que cuelgan de las paredes, y además leo que cada una de las banderas representa una nacionalidad de las 16 jugadoras que han reunido en esta Casa Central del Ejército Rojo para disputarse el título de campeona del mundo, claro. Eso es, tal cual está usted describiendo. Correcto. Muy bien. Sí, gracias. Muy observador, Roberto. Y usted también verá que las jugadoras son, bueno, pues un poco de todos los perfiles, ¿no? Las hay más jóvenes, más mayores. Sí, de hecho veo a lo lejos a una señora que no para de fumar, me está mirando, ¿eh? Sí. Y que en apariencia debe ser la más veterana, casi abuela, aunque no sé, con esto es que en esta época... Le estoy mirando ahora, tenga cuidado, ¿eh? Me está mirando. Esa mujer que describe, Roberto, es la mayor de todas las candidatas. Sí. Y es Lyudmila Rudenko, nuestra protagonista. En realidad no es tan mayor, tiene solo 45 años. En esa época. Claro. Y en efecto tiene los dientes amarillos incluso, ¿no? De tanto fumar un tipo de cigarrillo sin filtros, Velomor Canal, que es su marca favorita. Anda. Y ella no lo sabe, Rudenko está ahí sin saberlo, pero está a punto de hacer historia. Azuaga, que creo que estoy viendo a Botvinnik. Puede ser este de ahí, sí, el de la izquierda. De hecho, Botvinnik está. El vicepresidente del Comité Soviético para el Deporte, ¿sí? Postnikov, viene acompañado por el campeón Botvinnik, así que la tensión se palpa en toda la sala de juego. Bueno, pues sigamos contando la historia, ¿no? Claro. ¿Me parece? Bueno, pues las 4 representantes soviéticas, que son Rubtsova, Belova, Elizabeth Bykova y la propia Rudenko, sentían el aliento gubernamental del Kremlin en el cogote, Roberto, y por primera vez se le permitía jugar contra rivales extranjeras, así que no podían fallar ante la atenta mirada del resto de las potencias, ¿no? Había que demostrar que Rusia, claro, o la Unión Soviética era una potencia, ¿no? El departamento de propaganda del Comité Central echó más leña, si cabe, a la llama esta patriótica que estamos contando y exigió un triunfo para el régimen, ¿no? Así que el inicio del torneo coincidió además con las fiestas nacionales que se organizaban para celebrar el cumpleaños de Stalin. Presión añadida para las 4 soviéticas. Mire, maestro, creo que Rudenko le toca jugar ahora la primera ronda, sí, con negras, sí, contra la estadounidense Gisela Grishar. Exacto, Gisela, que había viajado a Moscú, por cierto, a pesar de que su marido se había negado. Un abogado en Nueva York le había dicho, usted no va. No, usted no va, sí, a Moscú, pero ella sí que fue, ¿no? Bueno, la posición de Rudenko ahora ya en el medio juego empieza a ser muy inferior, la partida pinta bastante mal y un coronel de seguridad se acerca entonces a Rudenko por detrás y le amenaza con enviarla a Siberia en caso de que pierda. ¿Así? Tal cual. Directamente. Eso es. Sí. O sea, se acerca y por lo bajini y le dice, si usted pierde, ya, Siberia. A Siberia. Sí, bueno, ahora le voy a pedir que salgamos un poco de este espacio-tiempo, que lo contemos desde fuera ya de verdad, ¿no? Vale. Para acelerar lo que sucedió, vale, que fue mucho, ¿vale? Entonces, en este duelo Rudenko-Gisela se aplazó por apuros de tiempo y al día siguiente Rudenko no pudo más que rendirse, así que su entrenador, Alexander Tolush, le recordó a Rudenko la importancia de que sumara puntos, ¿no? Tendría que renunciar a su estilo de juego, que era muy de ataque y tal, y dejar de buscar la belleza, ¿no? Es decir, lo que quería eran resultados, ¿no? Pero Rudenko, nuestra protagonista, le dijo, no, a mí no me importa, Alexander, yo solo juego para disfrutar. Anda. Así que bueno, por suerte la amenaza del coronel, la de Siberia, no se ejecutó y esa fue su única derrota durante todo el campeonato. Así que el 19 de enero, apúntelo, de 1950, Rudenko, contra todo pronóstico, se convirtió en la segunda campeona mundial de la historia del ajedrez.
Creo que el nieto de Lyudmila, Sergei Rudenko, contó en varias ocasiones que su abuela nunca ganó un premio metálico. Atención, de hecho, Sergei confesó que aún tienen en la familia la copa, dice textualmente, aunque tuvimos que rescatarla porque lo primero que ella hizo fue llevarla a una casa de empeño. Sí, ella no tenía mayor adhesión a lo material. No, desde luego. Sí, también le dieron una medalla de oro, pero Lyudmila la usó para arreglar su dentadura, que estaba un poquito de tanto fumar, un poco débil, ¿vale? Y no quedó ahí la cosa, Roberto, y es que la distinción como campeona del mundo incluía la entrega de una corona de laurel, ¿no? Sí. Así a modo de los generales romanos, ¿no? ¿Sabe usted qué hizo Rudenko con esta corona? Se me están ocurriendo varios usos, pero mejor sorprenda. Bueno, pues al poco, yo creo que lo va a acertar. Cuando las hojas de laurel se fueron secando, Rudenko las usó como condimento de cocina. Anda. Así que los amigos de la campeona, cuando iban a su casa, tomaron muchas sopas con aquel ligero sabor a victoria. A victoria metálica, Bueno, estamos repasando la aventura en blanco y negro de Lyudmila Rudenko, la segunda campeona del mundo de ajedrez. Cuéntenos, maestro, desde el principio, ¿cómo fue la vida de Rudenko? Sí, vamos a contar la vida de Lyudmila y hay que retroceder en el tiempo al año 1904 a la ciudad ucraniana de Luvny, en la región de Poltava. ...1904, Ucrania. Y la historia empieza nombrando al padre, ¿no? Sí, a Vladimir, ¿no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Vladimir siempre pega, ¿verdad? En cualquier historia de ajedrez, ¿no? Bueno, era el padre de Rudenko, era un asesor inmobiliario y tras la revolución del 17 trabajó en una comisión que se encargaba de proporcionar viviendas a los niños más desfavorecidos, ¿no? Bueno, él fue el que enseñó a su hija a jugar al ajedrez, a Rudenko, y no conocemos los motivos, pero Vladimir de repente tuvo un cortocircuito y terminó convirtiéndose en sacerdote y una buena mañana abandonó el hogar. Bueno, como San Pablo, ¿no? Se cayó del caballo y vio la luz. Sí. He leído, maestro, que corrió el rumor de que puso rumbo con su sacerdocio a Constantinopla. Sí, no se sabe bien, fue un rumor, corrió el rumor, exactamente. A lo mejor sí, a lo mejor no, lo dejamos ahí, ¿vale? Lo que sí sabemos es que Rudenko tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos más pequeños y empujada por esta nueva situación familiar, con solo 14 años, empezó a fumar, ¿no? De la madre, por cierto, Roberto, no tenemos casi noticias. No hay noticias de la madre. Nada. Vale. Poco tiempo después de esto, que cuenta, fue cuando Rudenko viajó a Odessa con la idea de estudiar económicas. Exacto, y eso le cambió totalmente la vida, le marcó, porque allí formó un círculo de buenos amigos, que la mayoría eran intelectuales, escritores. El poeta Sergei Bondarin, que fue muy ilustre y muy amigo de Rudenko, con quien solía jugar además al ajedrez, ¿no? Bueno, precisamente otra de las grandes pasiones de Rudenko fue la poesía, y la leyenda familiar, que siempre se cuenta, y narra que algunos oficiales del ejército pasaban por la casa de Lyudmila en Luvny y cuando vieron que la pequeña estaba leyendo a Máximo Gorki, preguntaron un tanto así como indignados, ¿no? ¿Pero cómo le dais a vuestra hija este aburrimiento? Es que Gorki es mucho Gorki. Indignados, ¿no? Con el aburrimiento. Ay. Bueno, creo que su afán lector era tan grande que se hizo toda una experta en la literatura y literatura de su país, ¿no? Sí, y de fuera también, ¿no? Ajá. De hecho, Ekaterina Vishar, que fue una ajedrecista rusa que además se hizo amiga íntima de Rudenko porque fue su alumna, compartió habitación en cierta ocasión con Lyudmila y bueno, recuerda Vishar que una noche, irritada porque no podía dormir con la luz de la lámpara de Rudenko, se fijó que estaba leyendo, ¿no? Y le preguntó qué tenía entre manos, ¿no? Claro. Entonces Rudenko le dijo El Gran Gatsby, ¿no? Y en ese momento, Roberto, créame que pocas personas sabían quién era Scott Fitzgerald. Pues me da la sensación de que sí, en aquella época en aquel país. Bueno, ajedrez y literatura, y creo que también le daba las matemáticas, ¿no? Sí, y a la natación, ¿vale? O sea, las matemáticas, ajedrez, literatura y natación, ¿no? Bien, en 1924, de hecho, Rudenko logró ser campeona de la ciudad en aguas abiertas y subcampeona nacional en la modalidad de 400 metros braza. O sea, ¿usted que nada? Sí. ¿Sabe la dificultad? No, aguas abiertas siempre. Bien, como ajedrecista dentro del tablero, su primer gran torneo lo disputó en 1926, pero aquello no fue muy bien, ¿vale? Aquello fue bastante mal, de hecho. Y fue justo lo que la espoleó. Este fracaso hizo que ella sacara fuerzas y dijo, bueno, ahora es cuando voy a estudiar ajedrez, ¿no? Tanto fue así que en 1928 ganó el torneo de Moscú sin perder una sola partida, 12 puntos sobre 12, y esta fue su carta de presentación definitiva, ¿no? Los aficionados se preguntaban quién era esa ucraniana, esa Lyudmila Rudenko, futura campeón del mundo.
Bueno, un caso más de superación, ¿eh? ¿Cuántas veces tenemos que contar la historia de derrotas que se convirtieron en grandes victorias después, sí, a posteriori? Es muy importante perder para luego, ¿verdad?, ser campeón. Que aprender a ganar y a perder. Sí. Se aprende mucho de la derrota. Bueno, cuénteme más cosas. Bueno, se fue a Moscú, luego se trasladó a Leningrado y allí Rudenko se convierte en alumna de Toulouse, de Alexander Toulouse, antes lo citábamos, y de Romanovsky, que era uno de los grandes referentes del ajedrez soviético, ¿no? Bueno, por esa fecha se casa con un eminente científico con quien tuvo un hijo de nombre Vladimir, como su padre, aunque más tarde se separan, ¿no? Bueno, pues estos fueron unos años muy duros, Roberto. Liudmila cuidaba del pequeño, trabajaba como linotipista en una imprenta y solo cuando podía jugaba al ajedrez, ¿no? Estaba demasiado ocupada. Claro. Así pasaron los días, pasaron las noches durante años, hasta que debido al cansancio o a su obsesión por el tabaco, quién sabe, cometió un error imperdonable. ¿Lo puedo contar? Sí, claro. Es que Rudenko, es muy, muy fuerte esto, cambió un verbo y en lugar de componer la frase leer libros de Lenin y Stalin, puso fumar. O sea, fumar libros de Lenin y Stalin. Y claro, el despido fue inmediato. Esto es así, esto no es leyenda urbana. No, total. Así fue como la despidieron, ¿no? Porque ponía fumar libros de Lenin y Stalin. ¿Qué estaría pensando la mujer? Ay, Dios mío, en fumárselos, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, a partir de este incidente, Rudenko comenzó a trabajar en una planta militar, pero en plena guerra evacuaron a los empleados de esta planta y los enviaron a todos a Ufa, en los Urales, a más de 2.000 kilómetros, bien lejos, ¿vale? El traslado se hizo con tanta urgencia que los hijos de los trabajadores, incluyendo al pequeño Vladimir, al suyo propio, se quedaron en un campamento especial muy cerca de Leningrado. Y los nazis ya saben que avanzaban hacia esta ciudad para el sitio, ¿no? O sea, vale. Para acercarlo. Tengo que hacerle la pregunta. ¿Y qué pasó a continuación? Claro, pasó que entonces Rudenko se ofreció a volver, muy valiente ella, a rescatarlo, ¿no? O sea, ella dijo, bueno, yo voy 2.000 kilómetros y si hace falta me los traigo, ¿no? Y al parecer logró sortear los continuos bloqueos militares porque muchos soldados, al verla, eran aficionados al ajedrez y le preguntaban, usted es Liudmila, ¿no?, la ajedrecista, y así le iban dando paso por donde nadie podía, ¿no? No sabemos cómo tampoco, Roberto, pero consiguió disponer de un tren con 12 vagones, uno de ellos con algo de comida, y en este convoy viajaron 300 niños, algunas madres y algunas abuelas hambrientas, ¿no? Rudenko puso todo su afán para que los niños comieran con las manos limpias, para que no cayeran enfermos, y unas cajas de aspirinas que tenía por allí hacían de único botiquín, y al final el trayecto duró 19 días bajo los continuos bombardeos de los aviones nazis. ¡Wow! ¿Y se salvaron? Se salvaron milagrosamente, ¿no? Wow. De ahí que esta fue la gran hazaña, ¿no? Milagrosamente todos llegaron a Ufa sanos y salvos, y poco después el ejército alemán, ya lo sabemos, cercó por completo la ciudad de Leningrado, ¿no? El sitio duró casi 900 días, se calcula, Roberto, en 1 millón la cifra de civiles muertos. La población, ante la falta absoluta de alimento, comió madera, bebió trozos de hielo. Qué fuerte. Los gatos se convertían en sustento, a falta de otra cosa. Y Rudenko libró a aquellos niños del horror más inhumano, y muchos años más tarde, en el ocaso de su vida, una anciana y casi ciega Liudmila recordaba este episodio como la mejor de sus jugadas. Pues una historia de ajedrez y mucho más, porque siempre son historias de ajedrez y mucho más. En este caso, hemos contado la historia de Liudmila Rudenko, la campeona del mundo que emuló a Schindler. Y ahora en Roque Corto. Ay, qué historia más inspiradora esta de Rudenko, ¿verdad? Hoy además me está gustando mucho porque nos va a quedar un programa muy, muy en clave femenina. Sí. Después de la historia de Rudenko, háganos el perfil de nuestra siguiente invitada. Otra historia bien inspiradora, ¿no? Vamos a hablar, lo prometido es deuda, con Ayelén Martínez, maestra internacional femenino argentina, que ahora reside en Barcelona y que nos escucha desde ya. Desde Hackeados. Ayelén, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo están? Mil gracias por invitarme y nada, muy contenta de siempre participar en cualquier canal y bueno, más que todo sobre si es canal de amigos, que sé que ustedes son amigos de amigos, sí. Que quieran difundir el ajedrez, así que nada, contenta de estar acá. Muchas gracias, Ayelén. Qué bueno. Oye, antes de nada, geolocalízate, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy en las oficinas de chess.com en Barcelona, Ole. España. Ole. Bien. Pero soy argentina, siempre digo más Sí. argentina que dulce de leche, como me Muy bien. escucharon el acento. Sí, por el acento se te nota un poquito. Has hecho una descripción que ha aparecido Google Maps de pronto. Has dicho oficinas Barcelona, España, Europa. Bueno, pero tú eres Me de faltó la... darte el código postal, mira. Casi. Tú eres de La Rioja, Argentina. ¿Eh? Sí, de La Oye, Rioja. cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia y cómo fue tu primera fotografía en el mundo del ajedrez? Bueno, mi papá me enseñó cuando era chica. Voy a intentar hablar rápido porque la verdad que yo soy muy larguera, ¿eh? Me encanta. Larguera. Soy mujer y argentina, o sea que Bueno. conmigo podemos estar 2 horas, chicos. Así que, pero bueno, para hacerla resumida, mi papá me enseñó a mí y a mis hermanos y hermanas, cuando tenía 5 años, a mover las piezas, a jugar. Hacíamos torneitos, nosotros somos 5 hermanos, así que hacíamos un torneito entre la familia adentro. Pero bueno, era una actividad más como, no sé, nos enseñan a tocar la guitarra, hasta cosas random, no sé, cambiar el aceite del auto, cosas así, mira, cosas que un padre, ¿me entendés? Que él quería que sepamos hacer de todo. Pero a mí particularmente el ajedrez me gustó mucho y quería jugar más y más y más, entonces a los 9, 10 años empecé a ir a un club, pero un club que en La Rioja, imagínate que en La Rioja fui la primera persona que nació ahí que tenía rating internacional, Ujú. porque es una provincia que está muy alejada de Buenos Aires, bastante humilde en el tema de recursos, es una de las provincias más pobres de Argentina. Ujú. Es hermosa igual, es hermosísima La Rioja y la gente es súper linda también ahí. No es porque no sea de La Rioja, No, pero... no se te nota, no se te nota. Pero es re linda la provincia, pero bueno, sí, es muy pobre, muy carenciada en muchas cosas, entonces bueno, clubes de ajedrez y eso no era normal. Había clubes sociales y empecé a ir a los 9, 10 años y claro, los clubes sociales eran sobre todo de hombres de, no sé, de más de 50, 60 años, que también jugábamos ajedrez, me enseñaban, me trataban como si fuese su hija, su nieta, y también veíamos, no sé, partidos de, peleas de boxeo y cosas por la tele, 1000 cosas, era como una cosa más el ajedrez, pero era lo que más a mí más me gustaba, pero ese era el entorno como para ponerlos en contexto de cómo aprendí a jugar todavía. Ujú. En ese club de hombres que estás describiendo, que es un poco como quien entra en un salón de estos del oeste, ¿no? Además La Rioja, he visto fotos y tiene un panorama así un poco del Far West, ¿no? Bueno, pues en este club que dices, lleno de hombres, ¿no? Y además todos muy mayores o al menos muy adultos, ¿no? Sí que te he escuchado contar que una vez que ya, bueno, tienes un cierto nivel, ya eres adolescente, quieres jugar torneos, tenías ahí un conflicto en casa, ¿no? Porque tampoco te dejaban viajar, ¿no? De aquí para allá para jugar torneos, sencillamente porque eras una niña, ¿no? Entonces, ¿tanto puede marcar esta cuestión de género en la trayectoria de un ajedrecista, Yelén? Sí, bueno, realmente yo siempre lo digo que una de las cosas más claves que pasan, que es el tema de género en el ajedrez, que es el número, la cantidad. Simplemente hay 10% de mujeres, 90% de hombres. Uh-huh. Las razones por las que pasan eso, hay muchas razones, pero una de las más grandes y las más fuertes es el contexto social histórico que llevó a este resultado, digamos, que haya 90% de hombres y de mujeres y 10% de mujeres. Entonces, bueno, eso crea un círculo vicioso, es lo que yo digo siempre, es muy difícil como sanear esta situación, digamos, cuando todavía hay pocas mujeres. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que, claro, yo quería competir o jugar torneos y seguir progresando y eso, pero para poder viajar, yo viniendo de una familia también que nunca fui un millonario ni por cerca, Uh-huh. entonces, claro, tenía que viajar sola y mis entrenadores o mis compañeros de equipo de este club eran hombres de 50 o 60 años. Imagínate ponerte en el contexto de un padre o Claro. de una madre, dejar a ir a su niña de 10 años a pasar 10 días en un hotel con un hombre de 50 o 60 años compartiendo que ese hombre que es una persona desconocida, que la conociste en los últimos meses. Y además que se haga juega cargo de tu hija. una persona desconocida, Yelén, perdón, y que juega al ajedrez, ¿no? Que como... Claro, peor todavía. Claro. En ese contexto yo entiendo también que como padres, ahora se lo agradezco a mis padres también que no permitieron muchas veces eso y que claro, siempre preferían de que yo conozca a alguna chica, entonces viajaba con la mamá de esa nena, Claro. o si iba con un nene o compañerito, que viaje él con la mamá, entonces eso les daba seguridad a mis padres de decir, bueno, sí podés ir a competir a un torneo, y muchas veces no se dio. Yo un año gané el campeonato absoluto argentino sub-16 y el campeonato continental, el panamericano también, y entonces al mundial estaba clasificada 2 veces prácticamente, tenía todo pago, todo, pero claro, no conseguimos que no había ninguna chica que iba a viajar representando mujer y ninguna representante femenina de madre o de entrenadora,
y mis padres no me dejaron ir, y era el mundial, digamos que era mi mejor momento del sub-16 y no fui, y ahora lo agradezco. En ese momento no los hablé a mis padres. No, en ese momento, claro. Claro, estamos hablando, claro, además, Ayelén, ¿qué edad tenías? Yo tenía 16 años. Claro. Esto pasó hace 3 años. Yo ahora tengo 19. Buen apunte. Tengo Oye, 31 años ahora. De todas maneras, cuando eras muy joven te convertiste en campeona absoluta de Argentina en tu categoría. 16. Bueno, ganaste en competición mixta, si no me equivoco, algo que no se había logrado nunca hasta que tú lo hiciste. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? O si pasó algo, ¿se montó revuelo? ¿Esto fue algo que significó un cambio importante o no? Había pasado, creo que en las categorías sub-12 con Claudia Mura y Carolina Luján, que también llegaron a estar muy buenas. Carolina Luján tiene 2 normas de gran maestro absoluto y eso, pero no en sub-16. Y sí, en ese momento se armó un poco de revuelo. Igual, claro, yo siendo niña no me enteraba mucho. Ahora en perspectiva sí me doy cuenta que eso cambió en muchas cosas también para niñas que eran más pequeñas o que lo veían como ya no tan imposible, y también empezar a competir en torneos absolutos. Mismo la FADA en ese momento al menos permitía de poner los campeonatos femeninos y los absolutos en distintas fechas, entonces vos tenías la oportunidad de participar en ambos, que entiendo que los femeninos sirven para crear comunidad y también para crear comunidad para poder conocer otras chicas y poder seguir compitiendo y que te entusiasme también, que sea un ambiente seguro, digamos, pero también para el nivel convienen los torneos absolutos, entonces en eso sí contribuyó bastante, digamos, yo sentí que hubo apoyo en general, así que fue bueno. Sí, fuiste referente, ¿no, Ayelén? Hay una pregunta que sobrevuela cuando hablamos de Ayelén Martínez, al menos en los círculos de ajedrez, ¿no? Y es que, carrera meteórica, campeona absoluta en competición mixta, un talento natural, porque, bueno, de hecho, vienes de una población, esto lo estás contando, en La Rioja, donde bueno, solo por cuota es difícil que alguien salga, ¿no? Y sale Ayelén, vas a 4 Olimpiadas, si no me equivoco, para representar a tu país, y de repente en 2018 te retiras del ajedrez competitivo. ¿Por qué abandonas los tableros, Ayelén? Sí, hasta el día de hoy me los pregunto. Dije, ¿por qué hice esto? Pero no, mentira. Para ser sincera, yo hasta ese momento igual, aparte de jugar, yo trabajaba mucho con el ajedrez. En San Luis había un programa de ajedrez social que se llamaba, que bueno, el programa era para enseñar a personas ciegas, a también las personas estas ciegas, era como un círculo. Yo les enseñaba a los chicos ciegos tenían que enseñar en las cárceles y en hospitales, y yo, por ejemplo, los ayudaba también a organizar torneos ahí, entonces iba y los ayudaba a ellos también como a armar, como usar el ajedrez para mejorar la vida de las personas, para ser sincera. Y sí debo confesar que eso hizo un clic muy grande en mi cabeza, porque yo disfrutaba mucho ganar y obviamente que quién no disfruta tener muy buenas partidas y buenos resultados. Pero también disfrutaba muchísimo y sentía como satisfacción de verdad, no sé cómo explicarlo, como un sentido, le encontré como un sentido en la vida misma, te diría, me pongo ya ahora filosófica, pero sí, de verdad encontré como un sentido en decir, mira, el ajedrez, que es un deporte tan fácil, accesible de llegar a cualquiera, puede mejorar la vida de las personas, inclusive la mía, te digo, yo en el contexto que nací y todo, tal vez sin el ajedrez yo no hubiese tenido tantas oportunidades. Yo viajé más de 50 países, aprendí idiomas, un montón de cosas que creo que si no hubiese existido el ajedrez, yo no sé si otra disciplina de tan fácil acceso me hubiese ayudado a eso. Y bueno, con mis alumnos ciegos en la cárcel, en los hospitales, que íbamos a centros oncológicos infantiles, inclusive, yo veía cómo el ajedrez hacía más feliz a las personas, por así decirlo, además de dar un montón de herramientas de comportamientos, pensamiento analítico y un montón de cosas, digamos, tiene tantos beneficios. O sea, yo realmente estoy enamorada del ajedrez y todo lo que hace el ajedrez. Y ahí en el 2018 me hizo un clic y dije, estoy gastando mucho tiempo, mucha energía en competir o en cosas que la federación hizo tal cosa, mis compañeros del equipo olímpico estaban en ese momento con pelea hasta el día de hoy, de hecho Alan se fue también, bueno, en fin, todas esas cosas dije yo, estoy gastando tanto y realmente, puedo seguir disfrutando del ajedrez y siendo muy feliz y hacer feliz a otras personas usando el ajedrez y esta energía y tiempo y todo, mi vida entera, digamos, con otro enfoque. Así que fue duro el primer año, porque obviamente cambié mi vida, mi forma de dar, también mi forma en la que yo me presentaba al mundo del ajedrez, que competía y ya no.
ahora soy una retirada, pero bueno, pero sí, cuando me voy a dormir estoy muy en paz con las elecciones. Oye, que tomo, pues entonces, eso es un éxito en la vida. Oye, por cierto, he empezado a seguirte en 3, 2, 1, ya te estoy siguiendo en Instagram, a Yelén Chess, y me gusta mucho porque has puesto alguna vez fui del equipo olímpico argentino de ajedrez. Me ha gustado mucho. Sí. Oye, ¿Alguna vez? alguna vez. Oye, te tengo que preguntar cómo viviste la tensión del otro día, hace unas semanas, entre Kramnik y José Martínez en Madrid. Creo que estuviste allí y que estuviste además en una posición muy privilegiada, ¿no? Bueno, privilegiada o muy desfavorecida, como vos lo quieras ver, ¿no? Sí. Estuvo en el meollo. ¿Cómo lo viviste? Mucha atención. Yo realmente, te soy sincera, yo amo con todo mi corazón al Divis y a Pepe porque son, como jugadora y como fan del ajedrez, todo el mundo admiramos a Pepe y a Divis, pero bueno, tuve la suerte y el honor de trabajar con ellos y de considerarlos mis amigos también y bueno, entonces yo fui al evento un poco por ellos, porque ellos están haciendo una iniciativa súper grande, súper linda, algo que el mundo hispano, de hecho, de la mente de ajedrez, nunca logra, que es estar en las primeras portadas a nivel mundial, y ellos lo lograron, entonces dije, bueno, hay que apoyar como sea esto. Entonces fui para pasarla bien, pero para apoyarlos. Y claro, como trabajo en chess.com, iba yo con la parte técnica de eso. Sí. De crear las partidas y de estar ahí controlando la parte online. Bueno, pasaron cosas. Sí, fue un episodio de Poltergeist. Y estabas ahí, yo te veía, que digo que fue un poco como la película de Poltergeist, porque bueno, pasaban cosas extrañas y yo te veía allí teniendo ahí como podías la compostura, todo con el tema técnico. Bueno, la verdad que no sé si quería estar en tu posición. Al principio era la envidia, luego ya era un poco como, bueno, que esté a Yelén, ¿no? Yo lo prefiero. Sí. Nos vamos a tomar ahora un café, pero antes a Yelén te voy a someter a un jueguito, ¿vale? El jueguito es nada, sí, así al toque, ¿vale? Y sin aviso previo. Si yo, por ejemplo, te digo ahora que con blancas haces caballo por A5 y que es mala jugada. ¿Qué pillo? ¿Te recuerda algo o te voy dando pistas? Caballo por A5 y es mala jugada. Es muy mala, sí, caballo por A5. ¿Vas con blancas tú? Sí. ¿Vale? Vos me estás saltando de Kramnik a esto, mi cerebro no da para tanto. Sí, te estoy saltando a propósito a ver qué tal te viene a la cabeza. 8 años, hace 8 años. Sí. 8 años, 2016. Sí, más 3, pero haces caballo por A5. ¿Te suena algo esto? Ahora mismo no, igual, a ver. Venga, te voy dando pistas. 2016, Bakú. Bakú. Ok, Olimpiada. Sí, Bakú, Olimpiada. Sí. Caballo por A5, una Caro-Kann que te hacen, vas con blancas. Pará, sí. Pará. Claro, pero ¿cuál es la pregunta? ¿La georgiana? Sí. No, esa partida me hace llorar. Trabajé mucho. Claro, no está bien. Hice mucha terapia para borrarla de mi mente. No está bien. Estás trayendo trauma. Yo la he estudiado en profundidad. Me parece una delicia didáctica como pocas. Lo que pasa que acaba mal. Claro, es una tragedia. No puede preguntar eso. Esa partida, de hecho, claro, yo hice mucho trabajo para borrarla de mi memoria, te cuento. Y yo te la traigo aquí, ¿no? No, esa partida fue re triste porque yo estaba con una performance muy buena en la Olimpiada y tenía muchas chances de poder sacar medalla. Sí, medalla, ¿no? Sí, porque ya había, no sé cómo, pero venía invicta hasta ahí. Sí, 5 de 5 llevabas. Claro, y después de esta partida me faltaba una más y ya con unas tablas las otras ya podía ahí quedarme, hacer la plancha, que decimos en Argentina, como no jugar más, y total tenía una performance, digamos, que casi me aseguraba medalla olímpica. Pero bueno, nada, siempre hay algo, falta 5 para el peso, decimos en Argentina. No, pero bueno, siempre en esa partida lo que pasó fue de que, nada, empecé re bien, tenía ventaja decisiva, una Caro-Kann, todo salió perfecto. Y después, no sé, colapsé en un momento. Mi rival igual es muy dura, no solamente es que fue que colapsé yo, mi rival tenía 2.460, Nino era, creo, sí, Nino. El nombre.
Batsiashvili, ¿no? Como todas las georgianas tenía un ili ahí. Sí, sí que no, si mal no recuerdo, creo que ahora es gran maestro absoluto y todo. Bueno, es durísima. Entonces, claro, obviamente, cuando me equivoqué, me castigó y ahí se terminó todo. Pero, bueno, la verdad que igual fue una partida re linda porque yo sí, muy bonita. A ella. Sí. Y después, bueno, hago ahí sí un cabro 5, unos torre B6 ahí que me enredé yo sola, pero sí, es linda la partida y la verdad que esa línea contra la Caro-Kann, la línea esa del avance me gusta bastante. Sí, muy bonita, muy bonita. Bueno, aquí está el poli bueno y el poli malo. Azuaga ha hecho la preguntita y yo te voy a poner una cosa que sé que te va a gustar. Mira, escucha. Mira. Un momento, espera. un segundo. Esto que está sonando es Oasis. Me han dicho que te gusta mucho. Sí, ¿cómo? Wow. Sí. ¿Has visto? Saben, Bueno, ya está. Sí, hay que compensar un poco, ¿no? No se invita a nadie para ponerle la peor partida. Me trajeron recuerdos malos y recuerdos Claro. Compensado. Venga, cafelito. Oye, ¿cómo tomas, Ayelén, el café? O ponemos mate. Mate toda la vida, pero café igual tomo, Igual ahora lo tomo con la leche vegetal, que siempre me dicen, esa no es leche, pero bueno, así se llama. Bueno, yo también lo hago, Ayelén. Vale, el mate, ¿hay algún argentino que no tome mate o...? Creo que no existe, es como parte de nuestro DNI, ¿me entiendes? Está ahí tu número de documento de identidad y qué tipo de mate tomás, pero es sí o sí lo tenés. Bueno, yo voy a preparar los cafelitos y el mate y Azuaga te va a explicar de qué va lo siguiente. Sí, Azuaga, este es el cuestionario Blitz hackeados, Ayelén. No te preocupes que no es tan difícil. Lo único que tienes que hacer es contestar Blitz, ¿no? De ahí el nombre. Y bueno, eso sí, tenemos una máquina que es el aplausómetro que te va a testar de forma objetiva. Si has contestado rápido, te va a aplaudir. Si te has ahí quedado como con la retranca y no respondes tan blitz como queremos, te va a buchear, ¿vale? Ok, dale, ¿Te parece justo? Dale, sí. Sí, a mí también. ¿Te imaginas que en una de estas alguien te dice, ¿te parece justo? Y dice, no quiero. Bueno, Ayelén, no quiero jugar a esto. ¿Por qué me hacéis jugar a esto? Está siendo la peor entrevista de la historia. A mí me abucheó un día el aplausómetro lo recuerdo. No. Bueno. Pero tiene inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Sí, tiene todo. Por supuesto, todo muy artificial. Bueno, pues nada, adelante, señoras y señores, bienvenidas a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más gratuito, por qué no decirlo, de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, todo una campeona, señoras y señores. ¿Estás preparada, seguro, Ayelén, sí, vamos. Estoy preparada. Vamos, estoy nervioso. Venga, Ayelén Martínez. Te hago una pregunta yo, si querés. No, mentira. Venga, al final la haces tú. Venga, cuestionario Blitz. Primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Quién ganará el próximo mundial? Buques. Bien, ¿cuál ha sido hasta la fecha tu mejor partida de ajedrez, tu victoria más recordada, Ayelén? Una partida en Italia contra un gran maestro jugando contra la Félidor G4. Ah, con G4. Sí, me acuerdo de esa. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún todavía no lo has hecho? Judith Polgar. Bien, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿En qué aspecto del juego crees que todavía puedes mejorar algo? Aperturas, estrategias, finales. Todos. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar y ser testigo directa de lo que allí acontece? Con Capablanca, me encantaría ser amiga de Capablanca y salir de copas con él. Capablanca total, con los dos. Como María Teresa Mora, que se iba por ahí, en fin. Bueno, Ayelén, vas bien. No queda tanto, además, que sea la mejor. Ánimo. Nos tienes que recomendar un libro que no sea de ajedrez. El idiota de Dostoyevsky. Vale, ¿y una peli? Forrest Gump. Me encanta. Si pudieras, ¿qué regla del ajedrez eliminarías? En passant, porque siempre es un lío para explicar a la gente que recién comienza. Vale, ¿de qué ajedrecista te harías una camiseta para lucirla, por ejemplo, en un programa de máxima audiencia en la televisión? De Tal, creo, de Mikhail Tal. Vale. Penúltima preguntita. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez y por qué?
Le regalaría un tablero de ajedrez a mi vecina de abajo. Mi vecina... Un saludo. Te mando un saludo, creo que no sabe que juega ajedrez. Pero bueno. Siempre me enoja que hay unas palomas ahí, no sé. Bueno, a mi vecina le regalaría. Vale, bien. Vale, y la última. Tienes que completar la siguiente frase, ¿vale? Desde que abandoné el ajedrez competitivo, insisto, rellena la frase. Desde que abandoné el ajedrez competitivo... Ok, desde que le abandoné el ajedrez competitivo soy mucho más feliz. Bueno. Bien, ¿no? A ver, el aplausómetro. No, el cuestionario ha sido muy blitz todo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Yo A te ver. juego bala esto. Hay más tensión, hay más Aplausos, tensión. Sí, bien. Bravo. Bien. Vale. Oye, Ayelén, no sé si tenías una pregunta para nosotros. Lo he pasado mal, ¿eh? Preguntarles a ustedes si es que ustedes también están jugando algún torneo o algo, o ustedes difunden el ajedrez y eso, pero nada. Este sábado voy a jugar aquí uno. Este sábado, sistema suizo, 7 ronditas. Ya te contaré. Genial. Ya te contaré. Genial. Entre amigos, Dale, bueno. eso sí. Yo mis éxitos en competición los guardo siempre en un ámbito muy personal. Ya te contaré, Ayelén. Sí. Bueno. Roberto es muy de ya te contaré. Ya te contaré. Oye, algún día. Ayelén, ha sido un auténtico placer. Sí. Gracias por estar con nosotros en Hackeados. Gracias, Muchas chicos, que anden súper bien, disfruten el café. Sí, muchas gracias, amiga. Chao. Igualmente. Dale, chao, Un abrazo. chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, y después de la entrevista con Ayelén, Séptima. ¿Qué hace? ¿Me está imitando o qué? Sí, estoy imitándole. No, hombre, Lo intento. Yo lo hago para animar el programa. Si usted me imita, ¿qué estoy aquí? ¿Yo un bufón o qué? Bueno, que estamos en torre en séptima. Nos colgamos en séptima fila como una torre. ¿Ha visto? Ya he bajado el tono. Parad un momento. No. Ahora lo voy a hacer, pero como me gusta hacerlo. No me imite, ¿eh? Por favor. No, yo callo y usted pone de nuevo la sintonía. Venga, va. Y después de la entrevista con Ayelén, torre en séptima. Recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre que domina el campo de batalla. Y leímos mensajes de hackeados. No se ría, por favor. ¿Qué tiene por ahí? Venga. Bueno, tenemos aquí a Miguel Vega, escritor, la última Miguel. rivalidad de la doble K. Y nos decía, programa estupendo, un lujo escuchar las reflexiones del gran Leoncho García. Gracias por hacerles llegar mi pregunta. Gracias a ti, Miguel. Muy bien. Ajedrez Minuano dice, buen programa respecto al campeón del mundo. Recientemente me he enterado, se refiere a Max F, de que su verdadero nombre es Magieglis F. Si tuviera una R, pero aquí no podemos esto. jugar con Magieglis. Mándanos un mensaje de audio, por favor, ajedrez, que no sé leer esto. Más. Ay, siguiente mensaje. Club de Ajedrez Magic Extremadura. Saludito. Que decía, espléndida la entrevista como no podía ser menos. Y aplausos, ¿no? Claro, yo creo que se refiere a la de Manolito Pérez Candelario, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Juan Ramón Jerez López dice, si ven a Joaquín Espejo de Montequinto, Sevilla, le dan un fuerte abrazo de mi parte. Estuvo con nosotros. Sí, claro. Grande. Dice, fui al Mundial con pase de prensa internacional y estoy cargado de anécdotas. Sí, Juan Ramón tenemos que invitarle a Hackeados, ¿eh? Tiene, como él bien dice, una cantidad de anécdotas tremendas, ¿no? Ha hecho ajedrez social, carcelario, terapéutico. Así que, bueno, apuntamos. Venga, y te llamamos, Juan Ramón. Apuntamos, muy bien. Tiene por ahí uno con emoticono. Un emoticono, que parece que se va a arrancar a tocar el flamenquito, ¿no? Ahí una espalmada. José Manuel García. Muchas gracias por ese emoticono. Muy bien, Pedro Párez Freites, genial, así entre exclamaciones. Y Nistal Mayorga, nuestra amiga, que decía, qué gusto escuchar a tantos y tantos amigos. No. Por cierto, hablando de amigos, ha sido un éxito lo de la canción del padre de Daiman, ¿no? De Daiman. Buenísima, ¿eh? Sí. Entonces, ha habido tanta gente que ha dicho, venga, a poner un poquito más. Sí. Bueno, pues mirar, aquí está, ¿eh? Venga. Segunda canción, vamos a tener que hacer un disco, ¿eh? Joder, que suena muy bien, ¿no? Ahí está. Mira. En el campo de los cuadros la batalla comenzó.
La mirada concentrada en el tablero se fijó. ¿Se imagina que empezamos a recopilar canciones y en Navidades podemos sacar un recopilatorio para regalar? Yo estoy pensando en mi amigo Ernie Vogel, desde Argentina, que canta muy bien, me recuerda mucho a estas tonadas. Y lo mismo le pido que nos mande algo. Bueno, ya tenemos 3, porque tenemos también la de Alonso Arreola. Claro. Así que ya tenemos 3 canciones de hackeados, ¿eh? Y con la de Ernie 4 y Alejandro Oliva 5. Es verdad, es verdad. Bueno, ya tenemos un EP. Un EP tenemos. Bueno, pues nada, que aquí sigue sonando la canción de fondo, pero sigue sonando. Que muchas gracias a todos, Sí. Deporte, ciencia del talento y tradición. Ea. Tan, tan, taran, tan, tan, Al taran, tan. compás danzan caballos y un alpón. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Venga, va. Al enroque de los reyes la Param, apertura pam, y su param, función. pam, 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 pam. Jaque, captura y amenaza. O los consejitos del gran maestro Luisón. Luisón. ¿Qué tiene por ahí? Venga, tengo aquí una pregunta que nos hacía llegar Pablo Suárez y él nos decía, cuando nos toca turno, cuando estamos en posesión del turno y antes de tomar una decisión, ¿cuáles deberían ser nuestros chequeos? Las comprobaciones que deberíamos hacer antes de tocar una piecita, ¿no? Entonces él decía, ya sé que hay que mirar las piezas indefensas, eso ya lo hago, pero me refiero a si hay algún truco para repasar cositas antes de tirar con cualquier otro plan. Pues escuchamos al maestro Luisón. Venga, escuchamos el gran consejo. Amigo Pablo, ¿te has dado cuenta de cómo se llama esta sección? Jaque, captura, amenaza, pues esas son las cosas que primero hay que mirar. Y bueno, aquí acabaría mi respuesta, pero yo quiero aprovechar el minuto que generosamente me dan los señores López y Azuaga para darte una visión algo más personal. Mira, yo tengo la idea de que una buena partida de ajedrez tiene su argumento, como una buena novela, como una nueva película. Pues yo te recomiendo que siempre vayas siguiendo ese argumento desde el principio. Si comienza la partida con una apertura española, E4, las blancas llevan un peón al centro, E5, las negras llevan un peón al centro, caballo F3, se saca un caballo atacando el peón, caballo C6, saca un caballo, hace una jugada de desarrollo defendiendo el peón, alfil B5, se ataca la pieza que defiende el peón. Eso sigue el argumento y siempre chequea e intenta averiguar por qué tu rival hizo su última jugada. Un abrazo. Un abrazo. Qué importante esto último. Sí, el abrazo. No, pues también. Porque su rival hizo su última jugada, ¿no? Ya. A veces estamos tan obsesionados con las nuestras que parece que nuestro rival no ha hecho la suya, ¿no? Ya. Y luego, claro, pasa lo que pasa. Voy a pensarlo un rato, que yo voy un poquito más despacio siempre que Azuaga. Ya está, entonces tengo que pensar. El diario de Tartacower. Las noticias. La hoja parroquial de hackeados. Bueno, tengo un titular que dice: la torre debería quedarse por detrás de los peones pasados. Sí. Cuénteme esto. Un peón pasado. A ver, lo explicamos para todos los neófitos. Por favor. Es un peón que en su columna no tiene ningún peón rival. Bien. Por tanto, tiene su camino libre, su columna libre. Libérrimo. Y también tiene libre, es decir, tampoco hay peones en las columnas adyacentes. En las que tiene a derecha e izquierda, digamos. Eso es. Vale. Por lo tanto, un peón que es pasado es aquel que ya tiene camino libre para coronar, ¿no? Es muy importante ayudar a nuestro peón pasado a que haga lo que tiene que hacer un peón, ¿no? Que es promocionar, ¿no? Vale. Bien, pues hay un estudio, un problema de un gran maestro alemán, Carsten Müller, que pueden buscar en los hackeados en ChessBase, en la página, el portal de noticias alemán, y nos explica justo lo que usted leía como titular, que la torre debería quedarse siempre por detrás de los peones pasados. Y con ese tema central nos propone un problema, un desafío que es para un poquito alto nivel, ¿vale? Donde juegan las negras y ganan con este tema de los peones pasados. Vale. Así que bueno, ahí lo dejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene en la mano un libro. Sí. Me da que hoy toca recomendación literaria. ¿Qué me he traído? Llevo una semanita leyendo a Nicola Lococo, a nuestro filósofo de cabecera. ¿Se acuerda usted del Escaque 65, no? Sí, señor. Filosofía y ajedrez. Esto tenemos que hacerlo, ¿eh? Habrá que recuperar eso. Sí, me gusta. Sí. Y tengo aquí un libro que se llama La lógica de las aperturas contada a los principiantes, por Nicola Lococo. Es una maravilla, ¿no? Y vuelvo a él de vez en cuando y me gusta muchísimo porque de repente vuelvo a leer algo que en su día entendí y que luego con la práctica he olvidado.
entonces no aplico. Entonces cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta que luego mi nivel sube. Así que lo quiero compartir con hackeados, que busquen la lógica de las aperturas contadas a los principiantes. ¿Ha habido un momento? Vale, el libro se llama La lógica de las aperturas contadas a los principiantes. Muy bien, recomendación literaria de Azuaga. Que ha habido un momento, estas cosas pasan, ¿eh? Nos conocemos desde hace muchos años. ¿Qué hemos dicho los dos? Nicola Lococo, nos hemos mirado y yo creo que ya sabemos que la temporada que viene hay que recuperar algo parecido a aquello que hicimos en el Rincón. Nicola es muy bueno. Claro, por eso. Bueno. Y las cápsulas filosóficas de Nicola aquello era una bomba. Era oro, era el oro del Perú, era trufa negra, era jamón ibérico. Sí, en fin, total. Bueno. Y ahora en la recta final, la gran diagonal, el saludo de un personaje de nuestro mundo, del mundo del ajedrez, y una pregunta. ¿A quién toca hoy? Tenemos a uno de los youtubers más reconocidos del mundillo ajedrezado y se llama Andrés Guerrero, seguro que muchos hackeados son suscriptores de su canal. Ajá. Y nos manda un saludo muy cariñoso y una pregunta muy peculiar. Yo soy el maestro FIDE Andrés Guerrero y quiero mandar un gran saludo a todos los oyentes de Jaque A2 y quiero dejarles esta pregunta planteada. Si pudiesen prohibir eliminar una defensa o apertura del ajedrez, ¿cuál apertura prohibirían y por qué? Bien, pues ahí está. Hay siempre alguna defensa o apertura que se nos atraganta cuando nos la hacen, ¿no? Entonces yo tengo la mía, o sea, a mí cuando me hacen una en concreto que no diré, me molesta mucho. Muy bien. Bastante. Pues hackeado, ya sabéis, ¿eh? A contestar. ¿Se ha fijado usted, Roberto, que hoy hemos hecho el programa número 32? Es verdad, el otro día dijo una cosa sobre esto. O sea, que yo dije, a ver quién acierta el jueguito, la ocurrencia. Sí. Porque dijo algo así como estamos a mitad de camino o algo así. A mitad del tablero. Ahora lo pillo. 32, 64. Claro. Bien. Este hombre piensa, no tiene un cerebro liso o con gotelé, él tiene el cerebro ajedrezado. Cartesiano. Lo piensa todo, ¿eh? Cartesiano. Bueno, pues el próximo es el 33, que es un número mágico, ¿eh? Para la NBA. Y para los médicos. ¿Por qué? Diga usted 33. Páselo bien, Azuaga. Adiós a todos. Chao, adiós. Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.